El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando Valquiria se detuvo al borde del desfiladero. Sus manos temblaban mientras sostenía a sus dos hijos contra su pecho. Tomás, de apenas 5 años, se aferraba a su falda rasgada. Lucía, de 3, lloraba bajito, con la carita hundida en el rebozo de su madre. Valquiria miró hacia atrás. A lo lejos, entre la neblina que todavía cubría el valle, podía imaginar las luces del pueblo que acababa de dejar. El pueblo donde había nacido. El pueblo donde se había casado. El pueblo que ahora representaba todo lo que tenía que abandonar. Luego miró hacia adelante. El abismo se extendía ante ella, profundo y oscuro. Las rocas caían verticalmente durante metros y metros. Un paso en falso y los 3 desaparecerían para siempre. Pero quedarse significaba perderlo todo de todas formas. El viento frío de la madrugada le cortaba la cara. Sus pies descalzos sangraban por las piedras del camino. Había caminado toda la noche sin detenerse, huyendo de algo peor que la muerte misma. De repente, un sonido rompió el silencio. Un aullido largo, profundo, que venía desde algún lugar entre los árboles. Valquiria sintió cómo se le helaba la sangre. Conocía ese sonido. Todos en la región lo conocían. Un coyote. Y por el tono del aullido, estaba hambriento. Tomás levantó la mirada hacia su madre, con los ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué es eso?» Valquiria apretó a sus hijos con más fuerza. Miró nuevamente hacia atrás, luego hacia el desfiladero, luego hacia el bosque donde había sonado el aullido. 3 caminos. Todos imposibles. Cerró los ojos por un momento. Sus labios se movieron en un susurro que solo ella pudo escuchar. Una oración. Una súplica. Una promesa. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su mirada. Ya no era solo miedo, era determinación. La cámara congela la escena. Valquiria, de pie al borde del precipicio, abrazando a sus hijos, con el amanecer pintando el cielo de naranja y púrpura detrás de ella. Una imagen de belleza imposible en medio de la desesperación más absoluta. ¿Qué lleva a una madre a huir de todo lo que conoce? ¿Qué tipo de traición empuja a una mujer a arriesgar la vida de sus hijos en las montañas salvajes? ¿Y qué sucede cuando, en el momento más oscuro, aparece algo que nadie podría haber imaginado? Esta es la historia de Valquiria, una historia de traición, de huida, de terror y de un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Pero para entender todo lo que está a punto de pasar, tenemos que regresar en el tiempo. Tenemos que conocer quién era Valquiria antes de ese amanecer. Tenemos que saber qué la llevó hasta ese desfiladero. Y créeme, cuando descubras la verdad, te vas a dar cuenta de que nada es lo que parece. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presiona ese botón ahora mismo, porque historias como esta no las vas a encontrar en ningún otro lado. Y te lo digo de corazón, necesitas quedarte hasta el último segundo, porque el final de esta historia es algo que jamás vas a olvidar. Ahora sí, regresemos 3 años en el tiempo, a cuando Valquiria todavía sonreía, a cuando todavía tenía un hogar, a cuando todavía creía en las promesas. 3 años antes de esa madrugada en el desfiladero, Valquiria era una mujer completamente diferente. Tenía apenas 23 años, pero sus manos ya conocían el trabajo duro. Había crecido en las montañas del norte de México, en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo, donde las casas eran de adobe y madera, donde las calles eran de tierra y donde todo el mundo se conocía desde siempre. Su madre, que en paz descanse, le había enseñado el oficio de la costura desde que era una chamaca. Valquiria, le decía mientras guiaba sus pequeñas manos sobre la tela. Una mujer que sabe coser nunca va a pasar hambre. Las agujas y el hilo son más valiosos que el oro. Y vaya que tenía razón. A los 16 años, Valquiria ya era conocida en todo el pueblo y en los ranchos cercanos por sus bordados. Tenía un don especial. Sus manos creaban flores que parecían reales,
pájaros que parecían a punto de volar, patrones tan delicados que la gente decía que debía tener magia en los dedos. Las señoras más adineradas de la región viajaban desde pueblos lejanos para encargarle vestidos, rebozos, manteles. Valquiria trabajaba desde que salía el sol hasta que se metía, siempre con la misma dedicación, siempre con la misma perfección. Pero no era solo su habilidad con la aguja lo que la hacía especial. Valquiria tenía algo más, tenía un espíritu fuerte. Era de esas mujeres que no se quejaban, que no se rendían, que enfrentaban las dificultades con la frente en alto. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, un accidente en las minas. Su madre quedó sola con 5 hijos que alimentar. Valquiria, siendo la mayor, tuvo que convertirse en adulta de la noche a la mañana. Dejó de jugar, dejó de soñar con cosas de chamaca. Se puso a trabajar y nunca miró atrás. Fue así como conoció a Bernardo. Él era 10 años mayor que ella. Llegó al pueblo desde la capital, trayendo consigo un aire de mundo que impresionaba a todos. Era alto, de piel morena por el sol, con bigote bien cuidado y sombrero de ala ancha. Pero sobre todo, Bernardo tenía algo que en ese tiempo significaba todo: tierras. Había heredado unas parcelas buenas a las afueras de San Jerónimo, tierras para cultivar maíz y frijol, tierras con agua, tierras que prometían futuro. Cuando Bernardo vio a Valquiria por primera vez, cosiendo en el portal de su casa, se quedó parado en medio del camino. Ella tenía 18 años, y el cabello negro recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos color miel brillaban bajo el sol de la tarde, mientras sus dedos volaban sobre la tela. Bernardo preguntó por ella. Se acercó con respeto. Habló con la madre de Valquiria primero, como mandaban las costumbres. Le llevó regalos. Demostró que era un hombre de bien, trabajador, con futuro. A Valquiria le gustó. No era amor de esos que cuentan en las canciones, de esos que te quitan el sueño y te hacen suspirar. Era algo más tranquilo, más seguro. Bernardo representaba estabilidad. Representaba un hogar propio. Representaba no tener que ver a su madre matándose de hambre para alimentar a sus hermanos. Se casaron 6 meses después, en la pequeña iglesia del pueblo. Fue una boda sencilla pero bonita. Valquiria usó un vestido blanco que ella misma había bordado con flores de azahar. Bernardo llegó con traje oscuro y botas bien boleadas. Hubo mariachi, hubo comida, hubo baile. La gente del pueblo les deseó lo mejor. Van a ser muy felices, decían. Hacen buena pareja. Y durante un tiempo fueron felices. Bernardo le construyó una casa de madera y adobe cerca de sus tierras. No era grande, pero era suya. 2 habitaciones, una cocina con fogón, un corredor con vista a las montañas. Valquiria la llenó de flores, de cortinas que ella misma cosió, de olores a canela y a pan recién hecho. Al año de casados nació Tomás, un niño gordito y sano que llenaba la casa de risas. Bernardo estaba orgulloso. «Mi hijo», decía mientras lo cargaba. «Mi chamaco va a ser un hombre de bien». 2 años después llegó Lucía, una niña de mejillas rosadas y ojos enormes que se parecía tanto a Valquiria que daba ternura verlas juntas. La vida había encontrado su ritmo. Bernardo trabajaba en las tierras desde temprano. Valquiria cuidaba a los niños, mantenía la casa impecable y en las tardes, cuando los chamacos dormían su siesta, sacaba su costura. Seguía haciendo encargos, no por necesidad, sino porque le gustaba, porque sus manos necesitaban crear, porque el dinero extra siempre venía bien para comprar tela más fina, para guardar algo para el futuro de los niños. Los domingos iban todos juntos a misa. Luego se quedaban en la plaza del pueblo, platicando con los vecinos, comprando dulces para los chamacos. Parecía una vida perfecta, pero como suele pasar, las apariencias engañan, porque detrás de esa fachada de familia feliz, algo había comenzado a pudrirse. Algo que Valquiria todavía no veía, pero que pronto iba a destruir todo lo que había construido. El cambio fue tan gradual que al principio Valquiria no lo notó. O tal vez sí lo notó, pero prefirió ignorarlo.
Así son a veces las cosas malas. Llegan de puntitas, disfrazadas de pequeños detalles sin importancia, y para cuando te das cuenta de lo que realmente significan, ya es demasiado tarde. Todo comenzó más o menos un año después del nacimiento de Lucía. Bernardo empezó a llegar tarde a casa. Al principio eran solo unos minutos, luego media hora, luego horas completas. Tuve que quedarme arreglando la cerca, decía. O me encontré a Evaristo en el camino y nos pusimos a platicar. Valquiria no decía nada. ¿Qué iba a decir? Los hombres tienen sus cosas, tienen sus amistades, tienen derecho a tomarse un descanso después de trabajar todo el día bajo el sol. Pero luego comenzó a oler a alcohol. No siempre, no todas las noches, pero cada vez con más frecuencia. Bernardo llegaba con ese aliento que Valquiria reconocía perfectamente, el olor del mezcal barato que vendían en la cantina del pueblo. ¿Estuviste tomando?, le preguntaba ella, tratando de que no sonara como reclamo. Solo un traguito con los compadres, respondía él, quitándose el sombrero sin mirarla a los ojos. No es para tanto. Valquiria se mordía la lengua. Preparaba la cena en silencio. Servía el plato de Bernardo. Cenaban sin hablar mucho. Luego él se iba a dormir y ella se quedaba un rato más levantada, cosiendo a la luz de la lámpara de aceite, tratando de no pensar demasiado. Los domingos también cambiaron. Antes, después de misa, se quedaban en familia disfrutando del día. Ahora, Bernardo se iba con sus amigos. «Voy a ver un caballo que está vendiendo Ramiro», decía. «O tengo que hablar de negocios con don Crescencio». Valquiria se quedaba sola con los chamacos. Los llevaba a caminar por el pueblo, les compraba nieve de limón. Se sentaba en la plaza viendo cómo Tomás jugaba con otros niños mientras Lucía dormía en sus brazos. Y fue precisamente en la plaza donde comenzó a notar las miradas. Las señoras del pueblo la veían pasar y cuchicheaban entre ellas. Cuando Valquiria se acercaba, callaban de golpe y le sonreían con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Esa sonrisa que dice, «pobrecita», sin pronunciar palabra. Al principio, Valquiria pensó que estaba imaginando cosas, pero luego fue imposible no darse cuenta. Doña Refugio, la que vendía pan en la esquina, le tocó el brazo un día y le dijo, «Ay, mija, si necesitas algo, aquí estoy, ¿eh? No estás sola». Valquiria la miró confundida. «Gracias, doña Refú, pero estoy bien». La señora apretó más fuerte su brazo. «Ya sé, mija, ya sé, pero igual te lo digo, una nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda». «¿Ayuda? ¿Ayuda para qué?». Otra vez fue don Anselmo, el que tenía la tienda de abarrotes. Cuando Valquiria fue a comprar azúcar y frijol, el señor no le quiso cobrar. «Llévate eso, Valquiria, no te preocupes por el pago». «Pero don Anselmo, yo tengo con qué pagar». «Ya sé, mija, pero igual, considéralo un regalo. Tú eres buena gente y mereces que te traten bien». Valquiria salió de la tienda más confundida que nunca. ¿Por qué todos la trataban como si fuera una viuda? ¿Por qué esas miradas de lástima? ¿Qué era lo que sabían todos y ella no? Una tarde, mientras cosía en el portal de su casa, llegó su vecina, doña Petra. Era una mujer mayor, de esas que han visto de todo en la vida y ya no se andan con rodeos. Se sentó al lado de Valquiria sin pedir permiso. Se quedó callada un rato largo, viendo cómo las manos de la muchacha volaban sobre la tela. Luego soltó un suspiro profundo. «Valquiria», dijo al fin, «¿tú sabes dónde anda tu marido los sábados en la tarde?». La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Valquiria dejó de coser. Sus manos se congelaron sobre el bordado. Sintió algo frío en el estómago. «Anda trabajando», respondió sin mirar a doña Petra, «o con sus amigos». «Ay, mija», la señora negó con la cabeza. «Los hombres y sus amigos, siempre es la misma historia, ¿verdad?». Hubo un silencio largo. Valquiria sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Quería preguntarle a doña Petra qué estaba insinuando, pero al mismo tiempo no quería saber, porque cuando haces ciertas preguntas, no hay vuelta atrás. Doña Petra se levantó, le puso una mano en el hombro. «Solo cuídate, mija, y cuida a tus chamacos. Eso es lo único que importa al final». Se fue dejando a Valquiria con la aguja temblando entre los dedos. Esa noche, cuando Bernardo llegó tarde otra vez,
Oliendo a alcohol y con el cabello despeinado, Valquiria lo observó diferente, como si lo estuviera viendo por primera vez. Las ojeras, la camisa mal fajada, la manera en que evitaba su mirada. ¿Dónde andabas?, le preguntó, y esta vez su voz sonó más dura. Ya te dije, con Evaristo y los muchachos. Estuvimos viendo unos bueyes. ¿Hasta esta hora? Bernardo la miró con fastidio. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a estar interrogando cada vez que llegue? Estoy cansado, Valquiria. Déjame en paz. Se metió a la habitación y cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Valquiria se quedó sola en la cocina. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio, pero dentro de su pecho había un grito que no podía salir. Algo estaba mal, muy mal, y ella lo sabía, solo que todavía no quería aceptarlo, pero la verdad, como el amanecer, siempre llega. Y cuando llegara, iba a destruir todo. La verdad le cayó encima un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Valquiria tenía que entregar un vestido bordado a doña Clotilde, una señora adinerada que vivía en el pueblo vecino de Santa Eulalia, a unas 2 horas a pie. Era un vestido especial, con flores de bugambilia bordadas en hilo de seda morado. Le había tomado 3 semanas terminarlo, y el pago era bueno, muy bueno. Bernardo estaba en las tierras, o eso le había dicho. Los chamacos se habían quedado con doña Petra por unas horas. Valquiria salió caminando temprano, con el vestido envuelto en tela limpia, bajo el sol de mediodía. El camino a Santa Eulalia era bonito. Pasaba por entre milpas, cruzaba un arroyo, subía por una loma desde donde se veía todo el valle. Valquiria iba pensando en las cosas que compraría con el dinero del vestido. Tela nueva para hacer ropita a Lucía, unas botas para Tomás, que las suyas ya estaban rotas. Tal vez algo de carne fresca para hacer un buen caldo el domingo. Llegó a Santa Eulalia cerca de las 3 de la tarde. Doña Clotilde la recibió encantada. Se probó el vestido frente al espejo y casi llora de emoción. ¡Ay, Valquiria! Eres una artista. Mira nada más estos bordados. Parecen de verdad. Le pagó completo y le dio un extra. Por lo bien que trabajas, mija. Eres una bendición. Valquiria salió de esa casa sintiéndose feliz. El dinero estaba bien guardado en un pañuelo amarrado en su pecho. El sol todavía estaba alto. Tenía tiempo de sobra para regresar antes de que oscureciera. Decidió tomar un atajo que conocía. Un caminito que pasaba por detrás del pueblo, cerca de unas casitas más humildes que estaban casi en el monte. Era más rápido y llegaría más temprano por sus chamacos. Iba caminando tranquila, pensando en sus cosas, cuando escuchó una risa de hombre que le sonó familiar. Valquiria se detuvo, giró la cabeza buscando de dónde venía el sonido. Allá adelante, a unos 30 pasos, había una casita de adobe con techo de lámina. La puerta estaba entreabierta y salía humo de la chimenea, y parado en el portal, riéndose, con el sombrero en la mano y la camisa abierta, estaba Bernardo. El mundo de Valquiria se detuvo. Su marido, su esposo, el padre de sus hijos, allí, en un pueblo donde él no tenía nada que hacer, a una hora en que debería estar trabajando en las tierras. Pero no estaba solo. Una mujer salió de la casa. Tenía el cabello suelto, negro y brillante. Usaba un vestido rojo que se ajustaba a su cuerpo. Sonreía. Se acercó a Bernardo, le puso las manos en el pecho, se empinó y lo besó en la boca. Y Bernardo la dejó. Más que eso, la abrazó por la cintura. La acercó más. Le susurró algo al oído que la hizo reír. Valquiria sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Se agarró de un árbol para no caerse. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a salírsele del pecho. La boca se le secó. Las manos le temblaban. No podía ser. No podía ser. No podía ser. Pero era. La mujer era Socorro. Valquiria la conocía. Todo el pueblo la conocía. Era viuda desde hacía 5 años. Su marido había muerto de fiebre y ella había quedado sola, sin hijos, con una casa y nada más. Tenía fama, la clase de fama que hace que las señoras se persignen cuando la ven pasar,
La clase de fama que hace que los hombres casados bajen la mirada cuando sus esposas están cerca. Socorro era de esas mujeres que saben cómo usar su cuerpo, cómo mover las caderas cuando caminan, cómo mirar de ladito, cómo susurrar palabras que hacen que los hombres pierdan la razón. Y ahora tenía a Bernardo, el marido de Valquiria, el padre de Tomás y Lucía. Valquiria quiso gritar, quiso correr hacia ellos y arrancarle los ojos a esa mujer. Quiso golpear a Bernardo hasta hacerlo sangrar. Quiso el mundo se abriera y se la tragara completa. Pero no hizo nada de eso. Se quedó allí, escondida detrás del árbol, viendo cómo su marido acariciaba a otra mujer, viendo cómo entraban juntos a la casa, viendo cómo cerraban la puerta. No supo cuánto tiempo se quedó allí parada. Podrían haber sido minutos u horas. El sol comenzó a bajar, las sombras se hicieron más largas. Valquiria temblaba entera, pero no de frío. Finalmente, sus piernas reaccionaron. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, despacio al principio, luego más rápido, luego casi corriendo. Las lágrimas no venían. Eso era lo extraño. El dolor era tan grande que no cabía en lágrimas. Era algo más profundo, algo que te rompe por dentro de una manera que no se puede reparar. Llegó a su casa cuando ya oscurecía. Doña Petra le trajo a los niños. «¿Estás bien, mija? Te ves pálida». «Estoy bien, doña Petra. Gracias por cuidármelos». Se encerró en su casa con los chamacos. Les dio de cenar. Los bañó. Los acostó. Les cantó una canción de cuna mientras lloraban bajito. Lucía porque tenía sueño. Tomás porque sentía que algo andaba mal con su mamá. Cuando los niños se durmieron, Valquiria se sentó en la cocina, sola, en la oscuridad, sin prender ninguna lámpara. Bernardo llegó pasadas las 10 de la noche. Entró silbando, como si nada. Se sirvió agua, se quitó las botas. «¿Ya comiste?», le preguntó a Valquiria sin mirarla. Ella no respondió, solo lo observaba desde las sombras. «Está bien, no tengo hambre de todas formas», dijo él, y se fue a acostar. Valquiria se quedó allí sentada toda la noche, sin moverse, sin llorar, solo pensando en qué iba a hacer ahora que su mundo se había convertido en cenizas. Pero lo que todavía no sabía era que esto era solo el comienzo, porque la traición de Bernardo era mucho más profunda de lo que ella imaginaba, y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Valquiria. No confrontó a Bernardo, no le reclamó, no mencionó nada de lo que había visto. Se guardó todo dentro, como quien guarda brasas ardientes en el pecho. ¿Por qué no dijo nada? Porque tenía miedo, miedo de lo que podría pasar, miedo de perder a sus hijos, miedo de quedarse sola y sin nada en un mundo donde las mujeres no tenían voz ni poder. En esos tiempos, un hombre podía hacer lo que quisiera y nadie decía nada. Pero una mujer que se quejara, que reclamara, que alzara la voz, esa mujer acababa en la calle, señalada, despreciada, sola. Así que Valquiria se tragó el dolor y siguió con su rutina. Cuidaba a los niños, hacía la comida, cosía sus encargos, mantenía la casa impecable, como si nada hubiera pasado, pero por dentro se estaba muriendo. Bernardo casi no estaba en casa. Salía temprano y regresaba tarde. A veces no regresaba hasta el día siguiente. Ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas. «Tengo cosas que hacer», decía, y se iba. Las miradas de lástima de los vecinos se hicieron más frecuentes. Todo el pueblo sabía. Todos menos Valquiria se atrevían a hablar del tema abiertamente. Una tarde de sábado, Bernardo llegó acompañado. Traía a 2 hombres con él. Valquiria los reconoció. Don Crescencio Madrigal, un terrateniente rico que tenía influencias hasta en la capital, y Justino Solís, el secretario del ayuntamiento. «Valquiria, sírvenos café», le ordenó Bernardo sin siquiera mirarla. Ella obedeció en silencio. Preparó café y lo llevó al portal donde los 3 hombres se habían sentado. Ellos hablaban en voz baja, pero no tanto como para que Valquiria no pudiera escuchar algo mientras entraba y salía de la cocina. «Tiene que ser legal», decía don Crescencio.
No podemos simplemente correrla así nomás. Ya sé, respondía Bernardo. Por eso necesito que tú me ayudes, Crescencio. Tú conoces a la gente indicada. ¿Y los niños?, preguntó Justino. Los chamacos se quedan conmigo, por supuesto. Son mis hijos. Valquiria sintió que se le aflojaban las rodillas. Se quedó congelada del otro lado de la pared, con la jarra de café temblando en sus manos. Mira, Bernardo, continuó don Crescencio, si hacemos esto bien, si levantamos los documentos correctos, con los testigos adecuados, podemos alegar abandono de hogar. Pero necesitamos que se vea mal. ¿Me entiendes? ¿Qué tanto mal? Que se vea como que ella no cuida a los niños, que anda descuidando sus obligaciones, que no es buena madre ni buena esposa. Bernardo soltó una risita. Eso es fácil. Yo puedo decir lo que sea necesario. Y yo puedo conseguir testigos, añadió Justino. Por el precio correcto, hay gente que firma lo que sea. Valquiria tuvo que taparse la boca con la mano para no soltar un grito. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Le temblaba todo el cuerpo. Una vez que tengamos los papeles, siguió don Crescencio, la casa y las tierras quedan a tu nombre completo. Ella no tiene derecho a nada, y los niños, por ley, se quedan con el padre cuando la madre abandona el hogar. Perfecto, dijo Bernardo. ¿Cuánto va a costar todo esto? Unos cuantos pesos para el juez, otros para los testigos, y mis honorarios, por supuesto. Pero vas a recuperar esa inversión cuando vendas las parcelas del río. Esas están a nombre de ambos ahorita, ¿verdad? Así es. Pues una vez que ella no exista legalmente como tu esposa, todo pasa a ti. Eres libre de hacer lo que quieras, casarte con quien quieras. Los tres hombres rieron. Chocaron sus tazas de café como si estuvieran brindando por algo bueno. Valquiria ya no podía respirar. Se escurrió hacia la habitación donde dormían los niños. Se sentó en el piso, entre las dos camitas, viéndolos dormir. Tomás con su caballito de madera abrazado. Lucía con su trapo favorito contra la cara. Sus bebés, sus chamacos, la razón de su vida. Y Bernardo los iba a usar, iba a quitárselos, iba a quedarse con todo, la casa, las tierras, los niños, e iba a dejarla a ella en la calle, sin nada, sin nadie, con una mancha en su nombre que la perseguiría para siempre. Abandono de hogar, mala madre, mala esposa, Valquiria, que se había matado trabajando, que había criado a esos niños con todo el amor del mundo, que había mantenido esa casa impecable, que nunca, nunca había descuidado ni un solo día sus obligaciones, y ahora la iban a destruir con mentiras, con papel sellado y testigos comprados, con el poder de hombres que podían hacer lo que quisieran sin que nadie los cuestionara. En ese momento, algo cambió en Valquiria. El dolor se transformó en algo diferente, en rabia, en una decisión fría y clara. No iba a permitirlo. No iba a quedarse allí esperando a que la destruyeran. No iba a dejar que le quitaran a sus hijos. No iba a ser una más de esas mujeres que terminan mendigando en las calles mientras sus exmaridos se ríen con sus nuevas familias. Si tenía que pelear, pelearía. Y si no podía pelear de frente, se escaparía. Esa noche, cuando los hombres se fueron y Bernardo se quedó dormido, Valquiria comenzó a hacer planes, planes secretos, planes desesperados. Porque a veces, cuando te acorralan, cuando no hay salida, cuando todo está perdido, la única opción es saltar al vacío y confiar en que algo, lo que sea, te atrape antes de estrellarte. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La noche de la huida llegó exactamente una semana después de que Valquiria escuchara esa conversación. 7 días de prepararse en silencio. 7 días de actuar normal, mientras por dentro planeaba cada detalle. 7 días de besar a sus hijos con más fuerza, de memorizar sus caritas, de grabar en su corazón cada risa, cada palabra, porque sabía que si algo salía mal, quizás nunca más los volvería a ver. Durante esa semana, Valquiria fue guardando cosas poco a poco. Nada que se notara. Una tortilla extra aquí, un pedazo de queso allá, un poco de frijol cocido, algunos chiles secos. Lo envolvía en trapos
y lo escondía debajo de la cama. También guardó dinero, los últimos pesos que le habían pagado por sus costuras, los centavos que había ido ahorrando en un frasco de barro. No era mucho, pero era algo. Preparó una muda de ropa para Tomás y otra para Lucía, 2 rebozos extras, un pañal de tela para Lucía, por si acaso. Todo lo fue metiendo en una bolsa de manta, poco a poco, para que Bernardo no sospechara. Su plan era sencillo pero peligroso: huir a la ciudad grande, a donde vivía su tía Filomena, la hermana mayor de su difunta madre. No se habían visto en años, pero era su única esperanza. Tía Filomena era viuda, vivía sola, y siempre había sido buena con Valquiria cuando era chamaca. La ciudad estaba lejos, muy lejos, a 3 días de camino por las montañas, tal vez 4 con los niños, pero no había otra opción. Si se quedaba en San Jerónimo o en cualquier pueblo cercano, Bernardo la encontraría, y sus amigos poderosos la arrastrarían de vuelta, le quitarían a los chamacos y la dejarían peor que muerta. La noche elegida fue un viernes. Bernardo había estado tomando en la cantina. Llegó pasadas las 11, tambaleándose, oliendo a mezcal. Se tiró en la cama sin quitarse la ropa y comenzó a roncar casi de inmediato. Valquiria esperó. 1 hora, 2. Se asomaba cada rato para confirmar que siguiera dormido. Los ronquidos eran fuertes, constantes. Estaba hundido en el sueño profundo del borracho. A las 2 de la madrugada, Valquiria se levantó. Se puso su mejor vestido, el que menos estaba rasgado. Se amarró el rebozo. Se colocó el pañuelo con el dinero bien atado alrededor del pecho, debajo de la ropa. Metió en el fondo de la bolsa una cosa más, la única foto que tenía de su madre. Una foto vieja, amarillenta, pero era el único recuerdo que le quedaba. Luego fue por los niños. Tomás dormía profundamente. Valquiria lo cargó con cuidado, envolviéndolo en un zarape. El niño apenas se movió. Lucía era más difícil. Era muy pequeña, muy delicada. La levantó contra su pecho, la arrulló bajito. «Shh, mi amor. Shh. Todo está bien. Vamos a dar un paseíto». La niña abrió los ojos un momento, la miró confundida, pero se volvió a dormir acurrucada contra el cuello de su mamá. Con Lucía en brazos y jalando a Tomás de la mano, que ya se estaba despertando, Valquiria salió de la habitación. Pasó frente a donde roncaba Bernardo. Se detuvo un segundo. Lo miró por última vez. El hombre que había amado, o al menos que había creído amar. El hombre que le había dado un hogar y 2 hijos. El hombre que ahora quería destruirla. «Adiós, Bernardo», susurró. «Ojalá algún día entiendas lo que hiciste». Salió de la casa sin hacer ruido. La noche estaba oscura. No había luna. Solo las estrellas brillaban arriba, indiferentes al drama humano que se desarrollaba abajo. Tomás empezaba a entender que algo raro pasaba. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Por qué es de noche?» «Vamos a visitar a la tía Filomena, mi amor. Es una sorpresa, pero tienes que ser muy calladito, ¿sí? Como cuando jugamos a los escondidos». El niño asintió, todavía medio dormido. Valquiria le apretó la manito y comenzaron a caminar. Tomó el camino que llevaba hacia las montañas. No el camino principal, donde alguien podría verlos. Un caminito secundario, de terracería, que usaban los campesinos para llevar sus burros a las parcelas de más arriba. Caminaron toda la noche. Valquiria no se permitió descansar. Sabía que en cuanto saliera el sol y Bernardo despertara, se daría cuenta de que habían huido. Vendría a buscarlos, traería a sus amigos, quizás hasta al presidente municipal. Necesitaba poner la mayor distancia posible antes de que eso pasara. Tomás se cansó rápido. Sus piernitas no daban para más. Valquiria tuvo que cargarlo también. Un niño en cada brazo, la bolsa colgada en el hombro. Pesaba tanto que sentía que los brazos se le iban a desprender. Pero no podía parar. Lucía lloraba bajito. Tenía hambre. Tenía frío. No entendía qué pasaba. «Ya mero, mi amor. Ya merito llegamos. Ten, chúpate el dedito. Shh». El camino comenzó a subir. Las montañas se alzaban frente a ellos.
negras y amenazantes. Valquiria había caminado por esos rumbos antes, pero nunca de noche, nunca sola, nunca con dos niños pequeños. Tropezaba con las piedras, se raspaba con las ramas, el rebozo se le enganchaba en los arbustos. Los pies le sangraban porque sus guaraches viejos no eran para caminar por terracería, pero seguía, un pie delante del otro, sin parar, sin voltear atrás. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Valquiria buscó un lugar para esconderse. Encontró una cueva pequeña, más bien un hueco entre las rocas. Se metió allí con los niños. Les dio de comer un poco de tortilla dura y frijoles fríos. Los niños comieron sin quejarse, aunque Tomás preguntó por qué no había nada caliente. Es una aventura, mi amor. En las aventuras comemos así, como los exploradores. Tomás sonrió un poquito. Lucía solo quería dormir. Valquiria los acostó en el suelo, usando su rebozo como cobija. Los abrazó fuerte, sintiendo sus respiraciones suaves. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué los había metido? Pero ya no había marcha atrás. Ya había tomado la decisión. Ahora solo quedaba seguir adelante, seguir hasta donde los llevaran las fuerzas, o hasta donde el destino decidiera su suerte. Durmieron un par de horas. Cuando Valquiria despertó, el sol ya estaba alto. Escuchó voces a lo lejos. Hombres hablando, tal vez buscándolos ya. Le tapó la boca a Tomás. Calladito, mi amor. Es parte del juego. Esperaron allí, sin moverse, hasta que las voces se alejaron. Entonces salieron y siguieron caminando, adentrándose más y más en las montañas, alejándose más y más de todo lo conocido. Y con cada paso, Valquiria rezaba. Rezaba como nunca había rezado en su vida. Diosito, si me estás oyendo, ayúdame. Ayuda a mis hijos. No permitas que todo termine mal. Por favor. Pero Dios parecía estar muy lejos ese día, y las montañas cada vez más cerca, y el peligro acechando desde cada sombra. El segundo día fue peor que el primero. Los pies de Valquiria ya no eran pies, eran dos masas de dolor, sangrando dentro de los guaraches rotos. Cada paso era una agonía, pero no podía parar. No todavía. Tomás ya no quería caminar. Me duelen las piernas, mamá. Ya no puedo. Ya sé, mi amor, ya sé. Solo un poquito más. ¿Cuándo vamos a llegar con la tía Filomena? Pronto, mi vida, muy pronto. Pero Valquiria no estaba segura de nada. El camino que recordaba ya no se veía igual. Había tomado algunos atajos que le recomendaron años atrás, pero en la oscuridad y con el miedo, quizás se había desviado. Las montañas todas se veían iguales. Los árboles todos parecían los mismos. ¿Y si se habían perdido? No, no podía pensar en eso. Tenía que confiar, tenía que seguir. La comida se estaba acabando. Les quedaba apenas media tortilla dura, un puñito de frijoles y nada más. El agua era otro problema. Habían encontrado un arroyito el día anterior y llenaron una botella de barro, pero ya se les había acabado. Lucía lloraba de sed. Ten, mi amor, chupa esto. Valquiria le dio a la niña un pedacito de tela mojada con las últimas gotas. Lucía lo chupó desesperada. Tomás caminaba agarrado de la falda de su mamá, casi dormido de pie. Sus labios estaban agrietados. Sus mejillas, que antes eran redondas y rosadas, ahora se veían hundidas. Mamá, tengo hambre. Ya sé, mi amor. Ahorita vamos a buscar algo. Debe haber fruta por aquí. Pero no había nada. Solo piedras, arbustos secos y el viento frío que bajaba de las cumbres. Al mediodía del segundo día, Valquiria se detuvo. Ya no podía más. Se sentó bajo un árbol raquítico, con los niños apretados contra ella. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estaba pensando? Tomás la miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los suyos. ¿Estás llorando, mamá? No, mi amor. Es solo que me entró tierra en el ojo. ¿Ya llegamos? Casi, ya casi, pero no casi. Todavía faltaba tanto. Se levantó con esfuerzo.
Siguieron caminando. Las sombras comenzaron a alargarse. El sol se inclinaba hacia el horizonte. Pronto iba a oscurecer otra vez. Valquiria empezó a buscar un lugar donde pasar la noche. Encontró una especie de saliente en la roca, como un techo natural. No era gran cosa, pero al menos los protegería del viento. Les dio a los niños lo último que quedaba de comida. Ella no comió nada. Ya comí antes, mi amor. Eso es para ustedes. Los acostó juntos, tapados con los rebozos y el zarape. Cantó bajito una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Tomás se durmió primero. Lucía tardó más, lloricando suave, pero eventualmente también cerró los ojitos. Valquiria se quedó sentada, vigilando. El frío de la noche le calaba hasta los huesos. Tenía tanta hambre que el estómago le dolía. Pero peor que el hambre era el miedo. ¿Y si no llegaban a la ciudad? ¿Y si se morían de hambre en estas montañas? ¿Y si algún animal salvaje los encontraba? Se acordó de las historias que contaban los viejos del pueblo. Historias de gente que se perdía en las montañas y nunca regresaba. Historias de coyotes hambrientos que atacaban a los viajeros solitarios. Historias de bandidos que asaltaban a los que andaban por caminos poco transitados. El viento soplaba entre los árboles, haciendo un sonido como de lamentos. Valquiria se abrazó a sí misma temblando. Entonces lo escuchó, un ruido entre la maleza. Pasos. Algo se movía allá afuera, en la oscuridad. Valquiria se quedó paralizada. El corazón le latía tan fuerte que pensaba que se le iba a salir del pecho. Los pasos se acercaban, lentos, cautelosos. Ella buscó a tientas una piedra, la agarró con fuerza. Si tenía que defender a sus hijos, lo haría, con lo último que le quedara. Los pasos se detuvieron justo afuera del refugio. Valquiria podía escuchar la respiración de lo que fuera que estaba allí. Y entonces, dos ojos brillaron en la oscuridad. Ojos amarillos, ojos de animal. Valquiria casi grita, pero se tapó la boca a tiempo para no despertar a los niños. La criatura se quedó allí, mirándola, y ella lo miraba de vuelta, paralizada de miedo. Duró así lo que pareció una eternidad. Finalmente, la criatura se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos desaparecieron en la noche. Valquiria se dejó caer contra la roca, temblando. Las lágrimas le corrían sin control. «Por favor», susurró hacia el cielo. «Por favor, ayúdanos. No nos dejes morir aquí. Por favor». El resto de la noche no durmió. Se quedó vigilando, con la piedra en la mano, con los ojos bien abiertos, esperando que amaneciera. Y cuando finalmente los primeros rayos del sol iluminaron el cielo, Valquiria despertó a sus hijos y los preparó para seguir. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Tomás, que ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. «Vamos a seguir, mi amor. Vamos a encontrar el camino, te lo prometo». Pero en el fondo, Valquiria ya no estaba segura de nada. Lo único que sabía era que no podía rendirse. No podía. Sus hijos dependían de ella. Así que caminaron. Un paso, otro paso, otro más, hasta que algo imposible sucedió. Algo que cambiaría todo. La mañana del cuarto día amaneció con una bruma espesa que hacía que todo se viera como un sueño o como una pesadilla. Valquiria y sus hijos habían llegado al límite. Ya no había comida, no había agua. Las fuerzas se les habían agotado. Tomás caminaba como zombi, con los ojos medio cerrados. Lucía ya ni lloraba. Solo se aferraba al cuello de su mamá con lo poco que le quedaba de vida. Valquiria sabía que si no encontraban agua ese día, no sobrevivirían. Era así de simple, así de terrible. Siguieron avanzando hasta que escucharon algo que les dio esperanza. El murmullo de agua corriendo. ¡Un río! Valquiria casi gritó de felicidad. ¡Hay agua, mis amores! ¡Aguanten tantito más! Bajaron por una pendiente rocosa y efectivamente allí estaba. Un pequeño arroyo de agua clara y cristalina. Parecía un milagro. Valquiria dejó a Lucía en el suelo
y se tiró de rodillas junto al agua. Tomó con las manos y bebió desesperada. Después le dio a Tomás. «Toma, mi amor, despacio. No muy rápido». Tomás bebía como si nunca más fuera a haber agua en el mundo. Lucía también tomó, chupando el agua de los dedos de su mamá. Cuando se sintieron un poco mejor, Valquiria se sentó en una piedra junto al arroyo. Los niños se acostaron en el pasto cerca de ella, exhaustos. El sol empezaba a subir, calentando un poco el aire frío de la mañana. Por primera vez en días, Valquiria sintió que podía respirar. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias por el agua. Ahora solo necesitamos comida y poder encontrar el camino». Se quedó allí sentada, descansando, viendo cómo brillaba el agua, pensando en qué iban a hacer, cómo iban a sobrevivir. Y entonces lo vio. Al otro lado del arroyo, entre los arbustos, había algo moviéndose. Valquiria se puso tensa. Observó con atención. La figura salió de entre las plantas. Era un coyote grande, de pelaje gris y marrón. Estaba flaco, muy flaco. Se notaba que había pasado hambre. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje. Los ojos le brillaban con intensidad. El animal se quedó parado allí, al otro lado del agua, mirándola fijamente. Valquiria sintió que el miedo le subía por la espalda. Los coyotes eran peligrosos. Atacaban animales. A veces atacaban personas, sobre todo si estaban desesperados por comida. Y este coyote se veía desesperado. Valquiria miró hacia sus hijos. Tomás dormía profundamente. Lucía también. Estaban completamente vulnerables. Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, Valquiria se levantó. Buscó una piedra grande cerca de ella. La agarró con ambas manos, lista para defenderlos. El coyote dio un paso hacia el agua. Se detuvo. La miraba. «Vete», susurró Valquiria. «Vete. No te acerques a mis hijos». El animal ladeó la cabeza, como si la estuviera escuchando. Luego dio otro paso. Metió una pata en el agua. Se acercaba. Valquiria levantó la piedra. «¡Vete! ¡Fuera!». El coyote se detuvo otra vez. Dejó escapar un sonido bajo, como un gruñido suave. Valquiria respiraba rápido. El corazón le palpitaba. Calculó la distancia. Si el animal cruzaba el arroyo corriendo, podría llegar hasta sus hijos en segundos. ¿Podría detenerlo? ¿Tendría tiempo de protegerlos? El coyote metió las 4 patas en el agua. Comenzó a cruzar. Se acercaba. 5 metros. 4 metros. 3 metros. Valquiria apretó la piedra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¡Aléjate!». El coyote salió del agua. Ahora estaba del mismo lado que ellos, a apenas 2 metros de distancia. Valquiria se colocó entre el animal y sus hijos. «Si vas a atacar, a mí primero, pero no vas a tocarlos, te lo juro». El coyote se quedó quieto. La miraba directo a los ojos. Y había algo en esa mirada. Algo que no era solo hambre o ferocidad. Era algo más. Algo que Valquiria no podía explicar. Entonces, pasó lo más extraño. El coyote se sentó. Así nomás. Se sentó sobre sus patas traseras, como lo haría un perro domesticado, y siguió mirándola. Valquiria no entendía nada. ¿Por qué no atacaba? ¿Qué esperaba? Pasaron varios segundos así, la mujer y el animal, mirándose. Finalmente, el coyote se levantó, pero en lugar de avanzar hacia ellos, se dio la vuelta. Caminó unos pasos en dirección contraria. Se detuvo. Volteó la cabeza para mirar a Valquiria. Dio unos pasos más. Se detuvo otra vez. Volvió a mirarla. Valquiria frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Parecía como si estuviera esperando que lo siguieran. No, eso era ridículo. Los animales no hacían eso. Era solo su imaginación. El coyote volvió a caminar. Esta vez llegó hasta unos arbustos cercanos. Se detuvo. Miró hacia atrás. Y entonces Valquiria lo vio. Detrás de esos arbustos había unos árboles cargados de fruta silvestre. Tunas. Pequeñas, pero eran tunas. Comida. Valquiria se quedó sin palabras. Miró al coyote. Miró las tunas.
Volvió a mirar al coyote. El animal la observaba, esperando. Era imposible, simplemente imposible. Los coyotes no ayudaban a la gente. Los coyotes eran depredadores, eran peligrosos. Pero allí estaba, parado junto a un árbol de tunas, como mostrándoselo. Valquiria tragó saliva, todavía con la piedra en la mano, se acercó despacio. El coyote no se movió. Cuando ella llegó hasta los arbustos, el animal se hizo a un lado. Efectivamente, eran tunas, montones, rojas, maduras, perfectas. Valquiria comenzó a cortarlas con cuidado, evitando las espinas. Llenó su rebozo con ellas. Lágrimas le corrían por la cara. «Gracias», susurró. «Gracias». Cuando terminó, volteó para mirar al coyote. El animal la observaba con esos ojos amarillos e inteligentes. Y luego, sin más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Se perdió entre los árboles y desapareció. Valquiria se quedó allí parada, sosteniendo el rebozo lleno de tunas, sintiendo que acababa de presenciar algo que no tenía explicación. Regresó corriendo con sus hijos. «¡Tomás! ¡Lucía! ¡Despierten! ¡Tenemos comida!». Los niños despertaron y comieron las tunas con desesperación. El jugo dulce les manchó las caritas, pero estaban sonriendo. Por primera vez en días, estaban sonriendo. «¿De dónde sacaste las tunas, mamá?», preguntó Tomás. Valquiria miró hacia donde se había ido el coyote. «De allá, mi amor. Las encontré», pero en su corazón sabía que no las había encontrado. Alguien o algo se las había mostrado. Y ese fue solo el comienzo de lo imposible. Después de comer las tunas, Valquiria y los niños descansaron junto al arroyo por un par de horas. El sol estaba en lo alto del cielo cuando ella decidió que era momento de seguir. «Vamos, mis amores, tenemos que continuar». «¿A dónde, mamá?». Tomás se veía mejor ahora que tenía algo de comida en el estómago, pero todavía estaba cansado. «Vamos a seguir buscando el camino a la ciudad. Con la tía Filomena». Se cargó a Lucía en la cadera y tomó la mano de Tomás. Comenzaron a caminar río arriba, porque Valquiria recordaba vagamente que el camino hacia la ciudad pasaba por algún lugar cercano a un río. Habían caminado apenas unos minutos cuando lo volvió a ver. El coyote. Estaba parado en lo alto de una roca, observándolos. Cuando Valquiria lo vio, el animal bajó de un salto y comenzó a caminar en una dirección distinta a la que ellos llevaban. Se detuvo, los miró, siguió caminando. Igual que antes. Tomás jaló la falda de su madre. «Mamá, ese perro raro quiere que lo sigamos». «No es un perro, mi amor, es un coyote». ¿Los coyotes son malos? Valquiria iba a decir que sí, que eran peligrosos, que había que tenerles miedo. Pero las palabras se le quedaron atoradas, porque ese coyote en particular no había sido malo con ellos. Al contrario, el animal los seguía mirando desde unos metros de distancia, esperando. Valquiria sentía un nudo en el estómago. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Los coyotes no guiaban a la gente. Los coyotes no ayudaban. Los coyotes atacaban, cazaban. Eran criaturas salvajes y peligrosas, pero allí estaba, esperando. «Mamá, ¿por qué no vamos por donde va él?», preguntó Tomás, con esa inocencia de los niños que todavía no han aprendido a dudar de todo. Valquiria miró en la dirección que llevaban. Seguir río arriba era lo que ella había planeado. Era lo lógico, lo que tenía sentido. Luego miró hacia donde señalaba el coyote. Era un camino completamente diferente. Se alejaba del río. Se metía más profundo en las montañas. ¿Cómo podía saber ese animal hacia dónde iban? ¿Cómo podía estar tratando de guiarlos? Era imposible, absurdo. Pero las tunas también habían sido imposibles. Y el hecho de que no los hubiera atacado cuando estaban completamente indefensos también era raro. Valquiria cerró los ojos. Pensó en su abuela. La abuela materna, que había muerto cuando Valquiria era apenas una chamaca, pero que siempre le contaba historias. Historias de la gente antigua, de cuando los humanos todavía entendían el lenguaje de los animales, de cuando la naturaleza enviaba señales a los que sabían escuchar.
Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado, mija, le decía la abuela mientras le trenzaba el cabello. Los animales conocen caminos secretos, entienden el mundo de una manera que nosotros ya no entendemos. Si alguna vez un animal te muestra algo, presta atención. Puede que sea una bendición disfrazada. Valquiria abrió los ojos. El coyote seguía allí, esperando. Es una locura, susurró para sí misma. Estoy considerando seguir a un animal salvaje en medio de la nada con mis 2 hijos. ¿En qué estoy pensando? Pero entonces recordó todo lo que había pasado. Recordó la traición de Bernardo. Recordó el plan para quitarle a sus hijos. Recordó que ella ya había tomado la decisión más loca de su vida cuando huyó en medio de la noche. Que era una locura más en medio de tantas. Además, si seguía su propio camino y se perdía, morirían en las montañas de todos modos. Si el coyote los llevaba hacia una trampa o un precipicio, también morirían. Pero había una pequeñísima posibilidad de que el animal supiera algo que ella no. Una posibilidad de que esto fuera, como decía su abuela, una bendición disfrazada. ¿Mamá? Tomás la miraba esperando una respuesta. Valquiria respiró profundo. Sintió el peso de Lucía en su cadera. Vio los ojitos de Tomás, tan confiados, tan llenos de fe en que su mamá sabía qué hacer, y tomó una decisión. Vamos a seguirlo, dijo. ¿Al perro coyote? Sí, mi amor, al perro coyote. El coyote, como si hubiera entendido, dio media vuelta y comenzó a caminar. Valquiria, sosteniendo a sus hijos, lo siguió. Con cada paso que daba, se preguntaba si no estaría completamente loca, si no estaría condenando a sus hijos por confiar en un animal salvaje, pero algo en su interior, algo antiguo y olvidado, algo que tal vez venía de todas las mujeres de su sangre, todas las abuelas y bisabuelas que habían sobrevivido tiempos difíciles, le susurraba que siguiera adelante, que confiara en lo imposible, porque a veces lo imposible es lo único que nos queda. El coyote caminaba con paso seguro, como si conociera cada piedra, cada árbol, cada curva del terreno. Valquiria lo seguía, manteniendo siempre una distancia prudente. El animal nunca se alejaba demasiado. Cada cierto tiempo se detenía, volteaba a verlos, esperaba a que lo alcanzaran y luego continuaba. Es como si supiera que vamos despacio por los chamacos, pensaba Valquiria. Y esa idea era todavía más perturbadora que todo lo demás. El camino que el coyote tomó era extraño. Serpenteaba entre rocas grandes, subía por pendientes que parecían imposibles de escalar, luego bajaba por valles escondidos que Valquiria jamás habría encontrado por su cuenta. Después de un par de horas de caminar, Tomás se cansó otra vez. «Ya no puedo, mamá. Me duelen los pies». Valquiria lo cargó como pudo. Ahora llevaba a Lucía amarrada a su espalda con el rebozo y a Tomás en un brazo. La bolsa con sus pocas pertenencias colgaba del otro hombro. Pesaba tanto que sentía que iba a colapsar en cualquier momento. El coyote se detuvo, los miró, y entonces hizo algo extraordinario. Se sentó y esperó, no 5 minutos, no 10. Esperó casi media hora mientras Valquiria descansaba, recostada contra una roca, con los niños dormidos sobre ella. Cuando Valquiria finalmente logró levantarse otra vez, el coyote se paró y continuó. Así fueron todo el día. El animal los guiaba, pero con paciencia, como si entendiera que iban lentos, como si supiera que estaban al límite de sus fuerzas. A media tarde, el coyote se desvió hacia unos matorrales. Valquiria lo siguió y se encontró con otra sorpresa, una pequeña poza de agua cristalina, alimentada por un manantial que brotaba de entre las rocas. Agua fresca, limpia, perfecta. No puede ser coincidencia, murmuró Valquiria mientras llenaba su botella y les daba de beber a los niños. No puede ser. El coyote se acercó a la orilla de la poza y también bebió, pero mantenía distancia de ellos. Nunca se acercaba demasiado, como si respetara su espacio. Después de beber, el animal descansó bajo la sombra de un árbol. Valquiria y los niños hicieron lo mismo del otro lado de la poza.
Fue entonces cuando Tomás le preguntó algo que ella había estado tratando de no pensar. «Mamá, ¿el perro coyote es mágico?» Valquiria no supo qué responder. «No sé, mi amor. Los animales no son mágicos, pero a veces son especiales. ¿Como un ángel?» Valquiria miró al coyote. El animal estaba echado, con la cabeza entre las patas, pero con los ojos abiertos, vigilante. «Tal vez, mi amor, tal vez». Cuando el sol comenzó a bajar, el coyote se levantó y siguió adelante. Esta vez los llevó hasta un árbol enorme, uno de esos árboles viejos que deben tener cientos de años. Y bajo ese árbol había más fruta, ciruelas silvestres, pequeñas pero abundantes. Los niños comieron hasta llenarse. Valquiria también comió, aunque el nudo en su garganta apenas la dejaba tragar. Seguía sin poder creer lo que estaba pasando. Esa noche, acamparon bajo el mismo árbol. El coyote se acostó a unos metros de distancia. Valquiria notó que el animal se posicionó de manera que quedaba entre ellos y el camino por donde habían venido, como un guardián. «Esto no está pasando», se decía Valquiria mientras abrazaba a sus hijos dormidos. «Nada de esto está pasando. Voy a despertar y todo va a ser normal». Pero no despertó porque no estaba soñando. Y cuando amaneció el quinto día, el coyote seguía allí, esperando. Tomás fue el primero en despertar. Se levantó y caminó unos pasos hacia el animal. Valquiria casi grita de miedo. «Tomás, no te acerques». Pero era tarde. El niño ya estaba a apenas 1 metro del coyote. El animal levantó la cabeza. Miró al niño. «Gracias, perro coyote», dijo Tomás con esa voz suave de los chamacos. «Gracias por ayudarnos». El coyote no hizo nada. Solo lo miró. Y Valquiria podría jurar que en los ojos del animal había algo parecido a ¿comprensión? Tomás regresó con su mamá. «Es bueno, mamá. El perro coyote es bueno». Valquiria abrazó a su hijo con fuerza. «Sí, mi amor. Creo que sí». Ese día caminaron más que nunca. El terreno comenzó a cambiar. Ya no eran solo rocas y arbustos. Empezaron a aparecer árboles más grandes. El aire olía diferente, más fresco, más vivo. Y el coyote seguía adelante, incansable. Por la tarde, llegaron a un claro en el bosque. Y allí, en medio del claro, había algo que hizo que a Valquiria se le cortara la respiración. Una vereda, un camino real, de los que usan la gente, con huellas de caballos y carretas. Un camino. Valquiria casi se pone a llorar de alivio. «¡Hay un camino!». El coyote se detuvo al borde del camino. Miró a Valquiria. «¿Nos trajiste hasta acá?», le preguntó ella, sabiendo que era ridículo hablarle a un animal. «¿Sabías dónde estaba el camino todo este tiempo?». El coyote ladeó la cabeza. Y Valquiria, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonrió de verdad. Pero lo que todavía no sabía era que el coyote no había terminado, que todavía faltaba lo más importante, que estaban a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo para siempre. Valquiria pensó que cuando llegaran al camino, el coyote se iría, que su misión, cualquiera que fuera, había terminado, pero no fue así. El animal, en lugar de desaparecer en el bosque, cruzó el camino y se metió entre los árboles del otro lado. Se detuvo, miró hacia atrás. «¿Quiere que lo sigamos otra vez?», preguntó Tomás. Valquiria estaba confundida. «Pero ya encontramos el camino. Ahora solo tenemos que seguirlo hasta que lleguemos a algún pueblo». Sin embargo, algo la detenía. El coyote no se había equivocado en nada hasta ahora. Cada lugar al que los había llevado había sido importante. Agua, comida, descanso y finalmente, el camino. ¿Por qué se detendría ahora? «Tal vez quiere mostrarnos algo más», murmuró Valquiria. «¿Vamos a seguirlo, mamá?». Valquiria miró el camino, la opción segura. Luego miró hacia donde esperaba el coyote, la opción imposible. Ya había confiado hasta aquí. ¿Qué era un poco más? «Sí, mi amor. Vamos a seguirlo». Se internaron nuevamente en el bosque. Esta vez el coyote los llevó por un camino muy estrecho, casi invisible, cubierto de vegetación.
Era obvio que nadie lo usaba desde hacía mucho tiempo. Ramas bajas les raspaban la cara. Valquiria tenía que apartar arbustos para poder pasar con los niños. Era como si este lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Caminaron así durante casi una hora. El sol ya se estaba poniendo cuando finalmente llegaron a un pequeño valle escondido entre las montañas. Y allí, en medio del valle, casi cubierta por enredaderas y plantas trepadoras, había una cabañita. Era pequeña, de madera y piedra, con techo de tejas rojas. Las ventanas tenían los postigos cerrados. La puerta estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. El coyote se detuvo frente a la cabaña. Miró a Valquiria. Y entonces hizo algo que la dejó sin palabras. Aulló. Un aullido largo, profundo, que resonó por todo el valle. Luego, sin más, se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el bosque. Desapareció entre los árboles y se fue. Valquiria se quedó parada allí, con sus hijos, frente a esa cabaña abandonada, sin entender nada. ¿Por qué nos trajo aquí?, susurró. Tomás jaló su mano. Vamos a ver qué hay adentro, mamá. Valquiria dudó. Esa cabaña daba miedo. Se veía vieja, descuidada. ¿Quién sabía qué podía haber dentro? Pero al mismo tiempo ya estaba oscureciendo. Los niños estaban cansados. Y después de todo lo que había pasado, después de confiar en un coyote salvaje durante días, ¿qué importaba revisar una cabaña vieja? Se acercaron despacio. Valquiria empujó la puerta, que crujió fuerte sobre la bisagra rota. ¿Hay alguien?, preguntó. Su voz sonó débil, asustada. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Entraron. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento. Había muebles cubiertos de telarañas, una mesa vieja, 2 sillas, un baúl en una esquina, una cocina de leña que no se había usado en años. Todo cubierto de una capa gruesa de polvo, pero la estructura estaba sólida. El techo no tenía goteras, las paredes estaban firmes. Alguien vivió aquí, dijo Valquiria en voz alta. Hace mucho tiempo. Tomás corrió hacia la ventana y abrió los postigos. La luz del atardecer entró a raudales, iluminando el espacio. Lucía se bajó de los brazos de su mamá y comenzó a explorar. Tocaba todo con curiosidad infantil. Valquiria se quedó parada en medio de la cabaña, dando vueltas lentamente, tratando de entender por qué el coyote los había traído aquí. ¿Qué tenía de especial este lugar? Fue entonces cuando vio algo que le llamó la atención. En una esquina, medio cubierto por un trapo viejo, había un marco con una fotografía. Se acercó, levantó el marco, limpió el polvo del vidrio, y casi se le para el corazón. Era una fotografía antigua, en sepia, desgastada por los años. Pero la mujer que aparecía en la foto era inconfundible. Su abuela materna, la que le contaba historias, la que murió cuando Valquiria era niña. No puede ser, susurró. ¿Abuela? ¿Esta era tu casa? ¿Pero cómo? Su abuela había vivido en el pueblo toda su vida. ¿O no? Con manos temblorosas, Valquiria comenzó a buscar por la cabaña. Abrió cajones, movió trapos viejos, buscó cualquier cosa que le diera respuestas, y las encontró, debajo de unas tablas sueltas en el suelo, escondida como si alguien hubiera querido mantenerla en secreto. Había una caja de metal. Valquiria la sacó. Estaba pesada, oxidada, con un candado viejo que se rompió apenas lo tocó. Abrió la tapa, y lo que vio dentro le cambió la vida para siempre. Dentro de la caja de metal había tesoros que Valquiria nunca imaginó que existían. Monedas de oro, antiguas, brillantes a pesar de los años. Debía haber por lo menos 50. Joyas, un collar de perlas, unos aretes de plata con piedras rojas, un broche antiguo con forma de mariposa, y documentos, papeles amarillentos, escritos con tinta vieja, algunos casi ilegibles. Valquiria sacó todo con cuidado, sin poder creer lo que veía. Sus manos temblaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué es, mamá?, preguntó Tomás. No sé, mi amor, no sé, pero sí sabía que era importante, muy importante.
Tomó uno de los documentos y lo acercó a la luz que entraba por la ventana. Era una carta, escrita con letra elegante pero temblorosa. Comenzó a leer. A quien llegue hasta aquí. Si estás leyendo esto, es porque lo necesitas, porque la vida te ha llevado hasta este lugar escondido que solo los que están destinados pueden encontrar. Mi nombre es Casimira, pero mi familia me llamaba Mira. Fui esposa, madre y al final de mis días, una mujer sola. Esta cabaña fue mi refugio cuando todo lo demás se derrumbó. Cuando mi esposo murió y me dejó en la ruina. Cuando los hombres poderosos del pueblo quisieron quedarse con lo poco que me quedaba. Escapé aquí. Construí esta vida pequeña pero mía. Durante años guardé estas cosas. Pequeños tesoros que logré salvar. Monedas que escondí una a una. Joyas que me dieron las señoras adineradas a cambio de mi trabajo como costurera. Nunca las gasté porque sabía que algún día alguien las iba a necesitar más que yo. Tú, quien sea que seas, si llegaste hasta aquí, fue porque lo necesitabas. Tal vez huiste, tal vez te traicionaron, tal vez el mundo te dio la espalda. Yo entiendo eso, yo lo viví. Por eso te dejo esto. No es mucho, pero es suficiente para volver a empezar, para comprar un lugar seguro, para alimentar a tus hijos, para reconstruir tu vida desde cero. Usa esto sabiamente, y cuando estés bien, cuando hayas salido adelante, ayuda a otra mujer que lo necesite. Así se paga esta bendición, pasándola adelante. Con amor de quien ya no está pero te entendió sin conocerte, Casimira. Valquiria terminó de leer y se dejó caer de rodillas. Los sollozos le salían del pecho con tanta fuerza que no podía respirar. «Mamá, ¿estás bien?». Tomás se acercó asustado. Valquiria abrazó a su hijo con fuerza. «Sí, mi amor, estoy bien, estoy más que bien». Casimira, su abuela, su querida abuela había dejado esto, había preparado este refugio, había guardado este tesoro. Y de alguna manera, a través del tiempo, a través de la distancia, a través de lo imposible, Valquiria había sido guiada hasta aquí. Miró hacia la puerta abierta de la cabaña. Afuera, el valle se veía tranquilo bajo la luz dorada del atardecer. No había señales del coyote, pero Valquiria supo que ese animal no era ordinario, que había sido enviado, tal vez por su abuela, tal vez por algo más grande. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias, abuela. Gracias por cuidarnos. Gracias por no abandonarnos». Esa noche, Valquiria y sus hijos durmieron por primera vez en días sin miedo. La cabaña tenía una cama vieja, pero todavía funcional. Valquiria la sacudió, quitó las telarañas y acostó allí a sus chamacos. Les cantó hasta que se durmieron. Luego, ella también se acostó y durmió profundo, sin pesadillas, sin terrores, por primera vez desde que todo comenzó. A la mañana siguiente, despertó con un plan, con esperanza. Tomó las monedas más pequeñas, las que no llamarían tanto la atención, y las guardó bien en su ropa. Dejó las joyas y el resto escondidas en la cabaña. Regresaron al camino que habían visto el día anterior. Caminaron siguiéndolo durante horas hasta que finalmente llegaron a un pueblo pequeño. Allí, Valquiria vendió 3 monedas a un comerciante. Le dio una historia de que eran herencia de su abuela. El hombre no preguntó mucho. Le pagó bien. Con ese dinero compró comida, ropa nueva para los niños, medicinas, y preguntó cómo llegar a la ciudad donde vivía su tía Filomena. Le dijeron que había carretas que hacían el viaje 2 veces por semana. La siguiente salía en 2 días. Valquiria compró 3 pasajes. Mientras esperaban, se quedaron en una posada modesta. Los niños comieron caliente, durmieron en camas limpias. Valquiria les compró dulces y los vio sonreír. Cuando finalmente subieron a la carreta, Valquiria miró hacia las montañas, hacia donde sabía que estaba escondida la cabaña de su abuela. «Volveré», prometió en silencio. «Cuando sea seguro, volveré». El viaje a la ciudad tomó 3 días, pero esta vez fue diferente. No había miedo, no había hambre, había esperanza. Y cuando finalmente llegaron y encontraron la casa de su tía Filomena,
Cuando la señora mayor abrió la puerta y se puso a llorar al ver a Valquiria y los niños, cuando los abrazó y los hizo pasar, Valquiria supo que todo iba a estar bien. Su tía no hizo preguntas incómodas, solo dijo: «Aquí tienen su hogar, todo el tiempo que necesiten». Y Valquiria, por primera vez en semanas, se permitió creer que el futuro podía ser diferente del pasado. Pero esta historia no termina aquí, porque lo mejor todavía estaba por venir. Si has llegado hasta acá en esta historia, ya sabes que no es cualquier historia, es de esas que te tocan el alma, de esas que te hacen creer en algo más grande. Por eso, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque te garantizo que vas a querer escuchar más historias como esta. No te vas a arrepentir. Y quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es lo más hermoso de todo. Los primeros meses en la ciudad fueron de ajuste. Valquiria y sus hijos vivieron con tía Filomena en su casita modesta pero acogedora. La señora tenía más de 60 años, era viuda sin hijos y recibió a Valquiria como a la hija que nunca tuvo. No preguntó muchos detalles, solo lo necesario. ¿Tu marido te lastimó?, fue todo lo que dijo. «No con las manos», respondió Valquiria. «Pero me lastimó». Tía Filomena asintió con comprensión en sus ojos cansados. «Los hombres tienen muchas formas de lastimar. No todas dejan marcas visibles». Le dio a Valquiria la segunda habitación de la casa. Era pequeña pero suficiente. Y lo más importante, era segura. Durante las primeras semanas, Valquiria casi no salía. Tenía miedo de que alguien del pueblo la reconociera, de que Bernardo apareciera, de que todo se viniera abajo otra vez. Pero pasaron los días, las semanas, y nada pasó. Nadie vino. Nadie preguntó. La ciudad era lo suficientemente grande para que una mujer con 2 niños pasara desapercibida. Poco a poco, Valquiria comenzó a respirar de nuevo. Consiguió trabajo cosiendo para una señora que tenía una tienda de ropa. No pagaban mucho, pero era honesto. Y Valquiria seguía siendo extraordinaria con la aguja y el hilo. Sus bordados llamaban la atención. Las clientas preguntaban quién los hacía. Querían encargar vestidos, rebozos, manteles. En 6 meses, Valquiria tenía suficientes encargos para dejar la tienda y trabajar por su cuenta. Con el dinero que había guardado de las monedas de oro de su abuela, más lo que ganaba cosiendo, logró ahorrar. Despacio, pero seguro. Un año después de llegar a la ciudad, Valquiria hizo algo que nunca pensó que sería posible. Compró una casita pequeña. No era grande. Apenas 2 habitaciones, una cocina, un patio chiquito. Pero era suya, completamente suya. El día que se mudaron, Tomás corrió por toda la casa gritando de emoción. «¡Mamá! ¡Tenemos casa! ¡Es nuestra!». Lucía, que ya tenía 4 años, abrazó las piernas de su mamá. «¿Ya no nos vamos a ir?». Valquiria se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. Les limpió las lagrimitas a ambos. «No, mi amor, ya no nos vamos. Esta es nuestra casa y nadie nos la va a quitar». Con el tiempo, Valquiria convirtió una parte de la casa en taller de costura. Compró una máquina de coser usada. Instaló un maniquí. Llenó la habitación de hilos de colores, telas finas, listones y encajes. Su reputación creció. Valquiria la costurera se volvió conocida en varios barrios de la ciudad. Las señoras adineradas la buscaban para eventos especiales. Quinceañeras, bodas, bautizos. Trabajaba desde temprano hasta tarde. Pero ya no era un trabajo de supervivencia, era un trabajo de construcción. Estaba construyendo algo, un futuro, una vida. Los niños crecieron. Tomás entró a la escuela. Era inteligente, curioso. Le gustaban los números. Valquiria soñaba con que algún día pudiera estudiar algo más. Tal vez contador, tal vez maestro. Lucía era artística como su mamá. Le gustaba dibujar, inventar historias, jugar con las telas del taller. «Voy a ser costurera como tú, mamá», decía. Los años pasaron. 5, 10, 15. Valquiria nunca se volvió a casar. Tuvo pretendientes. Hombres buenos que la cortejaban con respeto. Pero ella siempre decía que no.
no por rencor, no porque no pudiera perdonar, simplemente porque había aprendido que no necesitaba a un hombre para estar completa. Tenía sus hijos, tenía su trabajo, tenía su casa, tenía su libertad, y eso era más que suficiente. A veces, en las noches, después de que los niños se dormían, Valquiria sacaba la foto de su abuela y la carta que había encontrado en la cabaña. Las leía una y otra vez. «Gracias, abuela», susurraba. «Hiciste todo esto posible». También pensaba en el coyote, en ese animal imposible que los había guiado, que les había salvado la vida. Nunca lo volvió a ver, pero tampoco esperaba hacerlo. Ese coyote había cumplido su misión. Fuera lo que fuera, quien sea que lo hubiera enviado. Un día, cuando Tomás tenía 18 años y Lucía 16, Valquiria decidió que era momento de regresar. Rentaron un caballo y una carreta. Viajaron durante 4 días hasta llegar a las montañas donde todo había cambiado. Encontraron la cabaña. Seguía allí, escondida en su valle secreto, cubierta de más enredaderas que antes pero intacta. Valquiria entró con sus hijos, les mostró dónde había encontrado la caja, les contó toda la historia. Tomás y Lucía escuchaban maravillados. «¿Y nunca supiste qué era el coyote?», preguntó Tomás. Valquiria sonrió. «No, mi amor, pero no necesito saberlo, solo necesito estar agradecida». Ese día limpiaron la cabaña, la arreglaron un poco. Valquiria dejó allí algo nuevo. Otra caja de metal con monedas, con joyas, con una carta para la siguiente mujer que lo necesitara, para la siguiente que fuera guiada hasta allí. Así cumplía la promesa de su abuela, pasando la bendición adelante. Cuando regresaron a la ciudad, Valquiria se sentía en paz. Había cerrado el círculo, había sobrevivido, había prosperado y ahora estaba devolviendo. Los años siguieron su curso. Tomás se convirtió en contador, se casó con una buena mujer, le dio nietos a Valquiria. Lucía abrió su propio taller de costura, se especializó en vestidos de novia, era famosa en toda la ciudad. Y Valquiria, ya con el cabello blanco y las manos arrugadas pero todavía firmes, seguía cosiendo, porque era lo que amaba, porque era su arte, porque era su legado. Una tarde, muchos años después de todo lo que había pasado, Valquiria estaba sentada en el portal de su casa. Tenía a su nieto menor en las piernas. El chamaco tenía 3 años y le preguntaba 1000 cosas. «Abuela, cuéntame una historia». Valquiria sonrió. «¿Qué historia quieres escuchar, mi amor?» «Una de las tuyas, de cuando eras joven». Valquiria miró hacia el horizonte, hacia donde sabía que estaban las montañas. «Te voy a contar», dijo despacio, «la historia de una mujer que lo perdió todo y encontró algo mucho más grande de lo que jamás imaginó». Y mientras contaba, mientras el niño la escuchaba con ojos brillantes, Valquiria vio algo al final de la calle, una sombra, una figura de 4 patas, solo por un segundo, y luego se fue. Pero era suficiente. Valquiria sonrió, porque sabía que nunca había estado sola, y nunca lo estaría. La historia de Valquiria nos enseña algo que a veces olvidamos en medio de las dificultades, que la salvación puede venir de donde menos esperamos. Ella no fue salvada por un héroe, no fue rescatada por un hombre valiente o por la intervención de gente poderosa, fue salvada por su propia valentía, por su decisión de no rendirse cuando todo parecía perdido. Fue guiada por algo inexplicable, algo que tal vez nunca entenderemos completamente. ¿Era el coyote un espíritu guardián? ¿El espíritu de su abuela cuidándola desde el más allá? ¿Una coincidencia extraordinaria? La verdad es que no importa. Lo que importa es que Valquiria confió. En medio del terror, del hambre, de la desesperación, confió en lo imposible. Y esa confianza la llevó hasta donde necesitaba estar. Nos enseña que a veces tenemos que soltar el control, que a veces los caminos que conocemos no son los únicos, que a veces hay rutas secretas, escondidas, que solo se revelan cuando más las necesitamos. También nos enseña sobre la importancia del legado. Su abuela Casimira dejó más que oro y joyas, dejó esperanza,
Dejó un camino para que otra mujer pudiera salvarse. Y Valquiria continuó ese legado. No se quedó con todo para sí misma, lo pasó adelante. Porque así es como funciona la verdadera bendición. No se detiene en una persona, se multiplica, se expande, toca a más vidas. ¿Cuántas mujeres más encontraron esa cabaña después de Valquiria? ¿Cuántas más se salvaron gracias a ese refugio secreto? No lo sabemos, pero nos gusta pensar que muchas, que ese lugar siguió siendo un faro de esperanza para las que lo necesitaban. La historia de Valquiria también nos recuerda que no estamos solos, que cuando todo parece oscuro, cuando sentimos que no hay salida, cuando pensamos que nadie nos ve o nos entiende, algo más grande está ahí. Llámalo como quieras: Dios, el universo, el destino, los ancestros que nos cuidan desde donde estén. Pero hay algo, siempre hay algo, y solo necesitamos tener la valentía de dar el primer paso, de saltar al vacío y confiar en que algo, de alguna manera, nos va a sostener. Valquiria saltó y fue sostenida. Vivió muchos años más después de todo lo que pasó. Vio crecer a sus hijos, conoció a sus nietos, murió en su propia cama, rodeada de amor, en la casita que ella misma había comprado con su trabajo. Bernardo, por su parte, se quedó con Socorro. Dicen que el hombre nunca fue feliz, que las tierras no produjeron como antes, que Socorro lo dejó cuando se acabó el dinero, que terminó solo y amargado. Pero esa no es la parte importante de la historia. La parte importante es que Valquiria ganó, no porque Bernardo perdió, sino porque ella construyó algo real, algo hermoso, algo que duró. Cuando cerró los ojos por última vez, a los 82 años, lo último que vio en su mente fue esa imagen del coyote, parado en la cima de una colina, mirándola, y supo que pronto lo volvería a ver, que pronto entendería todo. La historia de Valquiria se contó de generación en su familia. Sus nietos la contaron a sus hijos, y esos hijos a los suyos. Se convirtió en leyenda, en inspiración, en recordatorio de que las mujeres son más fuertes de lo que el mundo quiere hacernos creer. Así que si tú estás pasando por algo difícil, si sientes que estás al borde del precipicio como Valquiria, acuérdate de su historia. Acuérdate de que la salvación puede venir de donde menos esperas, que a veces tienes que confiar en lo imposible, que a veces el camino es oscuro, pero eso no significa que no lleve a ningún lado. Y acuérdate de que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera conoces todavía, una fuerza que se despierta cuando más la necesitas, como se despertó en Valquiria, como se puede despertar en ti, porque al final no somos salvados por coyotes mágicos o tesoros escondidos. Somos salvados por nuestra propia decisión de no rendirnos, de seguir adelante, de levantarnos una vez más después de cada caída. Y eso es lo verdaderamente milagroso. Y bueno, si llegaste hasta el final de esta historia, gracias de corazón. Historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque nos recuerdan quiénes somos realmente cuando nos quitamos todas las máscaras. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, dale like a este video y déjame un comentario contándome: ¿alguna vez has vivido algo que no pudiste explicar? ¿Alguna vez sentiste que algo o alguien te estaba guiando? Me encantaría leer tu historia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela, porque nunca sabemos quién necesita ese empujón de esperanza que solo una buena historia puede dar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca, nunca te rindas, porque tu coyote, en la forma que sea, está ahí esperando a guiarte. Hasta pronto.